Buenos días, señora jueza, y a todos los presentes. Soy Lara Antonella Pichotti López, abogada defensora de Dina Sinchemello, y voy a dar inicio a mis alegatos de apertura. Nos encontramos el día de hoy en la presente audiencia por dos motivos esenciales. Primero, para tutelar los derechos laborales de mi representada, brindándole una indemnización, y segundo, para demostrar cómo la empresa Peruplast S.A. ha cometido una conducta deplorable e inaceptable al despedir arbitrariamente a una de sus trabajadoras, la señora Sinchemello. Mi representada entró a trabajar en la empresa como vendedora en el año 2012, hasta que llegó a ascender de a pocos por su espléndida labor y por su gran esfuerzo y deseos de seguir adelante, hasta llegar a desempeñarse en el área de despacho en enero de 2019. Sin embargo, en mayo de 2021, mi representada se sorprende al recibir una carta de preaviso de despido por parte de la empresa, en la que se le imputaba el haber cometido una falta grave en agravio del señor José Mora Vargas el día 30 de abril del mismo año. Mi representada, a pesar de la sorpresa, presentó sus descargos que fueron lamentablemente omitidos por el empleador. El 21 de mayo la empresa comunica que se dará fin al vínculo laboral y procede a despedir a mi representada, alegando que esa supuesta conducta cometida no es ideal para el clima laboral de la empresa. Pero algo sumamente grave que ha sido adrede omitido por el empleador es que el señor José Mora Vargas fue absolutamente hostil con la señora Sinchemello. Sin causa alguna, el día 30 de abril la insultó, la maltrató verbalmente, haciéndole comentarios que ninguna persona merece escuchar. Le comentaba cosas como inútil, cerda, puerca, adjetivos que dejan mucho que pensarle el señor Vargas. Debido a ese momento tan terrible por el cual tuvo que pasar mi representada, no supo cómo reaccionar ante la falta de empatía y de racionalidad mostrada por el señor Vargas, que no tuvo de otra que lanzarle una bofetada y no un puñete en el rostro, como menciona falsamente la empresa, hecho que además se demostrará que jamás sucedió. Tomando en cuenta los hechos escritos, señora jueza, se demostrará el pésimo actuar de la empresa Peruplast S.A., dejando desamparada a mi representada, una humilde trabajadora madre de 3 hijos, que no hizo más que esforzarse y dar lo mejor de sí cada día. Se acreditará cómo el empleador ha vulnerado diversos dispositivos legales, incluyendo cómo ha vulnerado lo dispuesto por la Carta Magna, y además se acreditará cómo ha vulnerado lo dispuesto en el contrato de trabajo del cual él mismo ha formado parte. Ahora, señora jueza, con su permiso, procedo a dar inicio a la etapa probatoria, a actuar mis pruebas, que tienen como objetivo reafirmar fehacientemente la falta de veracidad de los hechos alegados por la empresa y a demostrar el perjuicio ocasionado a mi representada. Primero empezaré introduciendo al señor Cifuentes, testigo que nos ayudará a esclarecer los hechos de la presente controversia. Buenos días, señor Cifuentes. Procederé a hacerle las preguntas pertinentes en relación al caso. Señor Cifuentes, cuénteme, ¿qué rol desempeña la empresa y desde cuándo? ¿Qué estaba haciendo el 30 de abril a las 3 p.m.? ¿Logró observar el conflicto suscitado el 30 de abril entre la señora Dina Sinche y José Mora Vargas? ¿Había algún cliente en la empresa cuando ocurrió el conflicto? ¿Ha observado conductas contrarias al ambiente laboral que propicia la empresa realizadas por el señor José Mora Vargas en otras oportunidades? Muchas gracias, señor Cifuentes. Ahora, como siguiente prueba, tengo aquí el contrato de trabajo celebrado por la empresa y mi representada, en donde se establece en la cláusula 26 que, ante la realización de alguna conducta inadecuada cometida por el trabajador, primero se conversará directamente con este y con el empleador, junto al personal encargado del área de recursos humanos, antes de recurrir a alguna de las medidas previstas por ley. Con este medio probatorio se confirma una vez más el incumplimiento por parte de Peruplast. El empleador no solo ha optado por actuar injustamente con la señora Dina, quien no ha hecho nada más que apoyar y trabajar lo mejor posible para la empresa, sino que además ha vulnerado lo dispuesto en el contrato al enviar esa carta de preaviso de despido sin siquiera comunicarse previamente con mi representada, conforme a la cláusula 26. Por último, cuento aquí con correos vía Outlook en donde el señor José Mora Vargas se dirige de una manera atroz hacia mi representada, sin sustento, sin justificación alguna, dejando evidencia de su terrible actitud, totalmente injustificada hacia la señora Dina. Por último, señora jueza, con su permiso, procedo a dar inicio a mis alegatos de clausura. En primer lugar, señora jueza, considero importante hacer mención a lo estipulado en nuestra Carta Magna en su artículo 22,
donde se señala que el trabajo es un deber y un derecho, siendo este además un medio de realización de la persona. Además, en el artículo 27 se hace mención a que la ley debe otorgar debida protección contra el despido arbitrario, que reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional implica un resarcimiento. También hay que considerar que en senda jurisprudencia emitida por el mismo tribunal, como por ejemplo en la sentencia recaída en el expediente número 976-2001 del TC, se hace mención a que el cese del trabajador sin expresarse causa justa o cuando ésta ha sido realizada imputándose una causa inexistente, da lugar a una indemnización. Claramente nos encontramos ante un supuesto donde una parte, la empresa, imputa un hecho falso, una causa inexistente, sin sustento alguno, para despedir a mi representada, alegando que la señora Dina le tiró un golpe de puño en la cara al señor Vargas, causándole graves perjuicios, tanto a él como a la imagen de la empresa. Pero, señora jueza, yo me pregunto, ¿cómo es eso posible? Si no hubo ningún cliente presente ese día. Además, ¿cómo es posible que el empleador ignore algo tan básico como la racionalidad o la proporcionalidad? Y en vez de escuchar a ambos trabajadores como un buen profesional, se limite a creer en simples rumores, sin sustento alguno, y a cometer un acto incompatible con nuestro ordenamiento jurídico, y de forma más específica, incompatible con nuestra Constitución, que es el despido arbitrario, que en palabras del doctor Javier Neves Mujica constituye una violación al derecho a la conservación del empleo, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución y yendo en contra de la dignidad de mi representada. La señora Dina, debido a que ya no aguantaba más los ataques del señor Vargas, le tiró una bofetada, es verdad, lo cual significó el único error de la señora Dina a lo largo de tantos años de trabajo. Error que pudo ser entendido debido al contexto en el que se encontraba. Error que pudo ser solucionado conforme lo pactado en el contrato, pero lamentablemente no fue así. En vez de recibir apoyo por el maltrato, en vez de recibir siquiera una conversación con el empleador, la señora Ina fue únicamente juzgada y vulnerada. Y es por todo lo descrito, señora jueza, que se demostró el incumplimiento de la empresa Peruplast y que el despido de mi representada fue arbitrario, vulnerando así lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico y afectando directamente la dignidad de la señora Dina. También se demostró que la imagen de la empresa no ha sido afectada por lo suscitado. Se acreditó que la empresa actuó de manera injusta y desproporcional, alegando hechos inciertos y no tomando en cuenta lo previsto en el contrato previamente señalado. Mi representada no mereció un trato tan horrible. No mereció ese trato recibido por parte de la empresa después de tantos años de arduo trabajo. Por último, se comprobó la pésima conducta del señor José Mora Vargas, quien además no tuvo amonestación alguna por su hostilidad. Es por ello por lo que, señora jueza, solicito que se le otorgue a mi representada una indemnización por despido arbitrario, conforme lo previsto en los artículos 34 y 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Muchísimas gracias.